de la semana pasada tiene que ver con estos tres conceptos, ¿verdad? Que fue como el resumen de lo que es el amor propio y cómo éste se manifiesta en la realidad. Cómo nosotros podemos manifestar nuestro amor propio en nuestra realidad, en nuestro día a día, en lo cotidiano que vivimos, ¿no es cierto? Cada momento, cada espacio de nuestro día a día. Y uno de los conceptos que hablábamos era la aceptación, que es aceptarnos tal y cual somos, sabiendo que debemos trabajar, ¿no es cierto?, en nuestros desafíos, en aquellas cosas que hoy día nos están desafiando en nuestra búsqueda, ¿no es cierto?, de la mejor versión que queremos para nuestra vida. El otro concepto tenía que ver con el cuidado, ¿no es cierto?, con el cuidado que tenemos que tener frente a nosotros, a nuestras relaciones interpersonales, la importancia de reflejar que este amor que yo reflejo dentro mío, ¿no es cierto?, también se refleja hacia afuera. Como yo me relaciono con otros, también forma parte de ese espejo que me está diciendo cómo me estoy relacionando conmigo mismo. Y en ese cuidado tiene que ver con este cuidado que ponemos a nuestro ser. Y el tercer concepto de manifestar el amor propio tenía que ver con esa búsqueda que nos invita a poder buscar espacios, ¿no es cierto? Muchas veces hablamos mucho y lo conversábamos también, el tema del tiempo. Muchas veces decimos, no tengo tiempo para esto, pero el tiempo es algo que se decide. Nosotros debemos decidir darnos el tiempo y buscar espacios de amor propio, ya sea leyendo, buscando espacios de curso, de capacitaciones, de programas de acompañamiento, de leer. Hablábamos mucho también dónde ponemos la atención, cuánto tiempo hoy día pasamos en la búsqueda, ¿no es cierto?, de las redes sociales y dónde estamos enfocando nuestras redes sociales, cuánto tiempo dedicamos a escuchar un podcast o a seguir personas que nos hablen de este tema para poder alimentarnos. Entonces, ahí hablábamos de estos tres conceptos que de alguna manera definieron nuestra sesión número 1. Charles, tienes la manito levantada. Cuéntanos. Charles, Hola, querida Malú, ¿cómo estás? bien, cariño, ¿y tú? Qué bueno, bien, bien, gracias. Mira, lo que acabas de decir me llamó mucho la atención porque es verdad, y yo lo he venido trabajando hace bastante tiempo, lo del tiempo, ¿no? Que cuando, bueno, justamente ayer yo te dije que en vez de decir no he tenido tiempo, yo digo no me he hecho el tiempo. Porque, y lo cambio ya, porque es verdad, si tú lo quieres hacer, lo vas a hacer. Vas a buscar un tiempito para hacerlo. Muchas veces usamos la excusa como, oh, no he tenido tiempo, y eso lo he cambiado por, no me he hecho el tiempo para hacerlo. Entonces me gustó mucho lo que acabas de decir, porque es verdad, cómo cambia la perspectiva. No sé si estás de acuerdo conmigo. Por supuesto, estimados Charles, claro que sí, y es importante la búsqueda, ¿verdad? Estamos en un mundo hoy día, y eso era algo que conversábamos la semana pasada, hoy día estamos a un clic de distancia de muchas cosas, ¿ya? De mucha información. Y es importante ver cómo nuestra atención muchas veces se enfoca a cosas que no nos alimentan, ¿ya? Que alimentan claramente nuestras ansiedades y nuestro estrés, pero poco tiempo le damos a espacios de búsqueda de cosas que nos sirvan para poder manifestar ese amor propio. Entonces, como resumen de la semana pasada, podemos decir que el amor propio se manifiesta en nuestra vida en la medida que nosotros accionamos la aceptación, accionamos el cuidado y accionamos esta búsqueda permanente de conocimiento que va directamente a ese conocimiento propio. Y el día de hoy quiero iniciar esta sesión eh, invitándoles a hacer un ejercicio. Uno de los ejercicios que hacemos en el programa, en nuestros programas de acompañamiento, es el ejercicio de la lectura consciente. ¿Cuántas veces pasamos y leemos decodificar lo que está escrito, verdad?
Pero hoy día yo te quiero invitar a que hagamos una lectura consciente, de que busquemos en estas palabras la respuesta a la siguiente pregunta. Hoy día, en este momento preciso de tu vida, en este tiempo presente, ¿a qué te invita esto que estás leyendo en pantalla? ¿Qué te dice de ti esta frase? ¿Qué reflexión te lleva estas palabras que están escritas? Entonces, nos vamos a regalar un espacio de silencio, de ese silencio que tiene que ver con callar lo que está afuera para enfocarnos en esto que está en la pantalla y poder buscar qué es lo que hoy día me dice esta frase, que es: quien no se mueve no siente las cadenas. Entonces, nos regalamos el silencio. Llega con la jerarquía y juega. Va a tener la ubicación, va a quitar, va a entregar, va a mandar, va a ordenar, no le va a variar, no le va a cambiar, porque todo a él, yo vaya al juego aéreo, la torre, puede jugar de él, es lo más cercano hoy día. Voy a dejar de compartir. Recordemos la frase: quien no se mueve no siente las cadenas. Yo en lo personal vivía hacia afuera, vivía haciendo todo lo mejor para otros, pero me costaba mucho mirarme a mí, me costaba mucho ser autocompaciente conmigo, me costaba mucho ser amorosa conmigo. Entonces se empiezan a sentir esas cadenas que hoy día se agradecen porque se sueltan y se dejan ir con amor. Y eso es lo que es el amor propio. Cuando logramos manifestar que existen cosas que nos hacen esclavos, esclavas de nosotras, podemos abrazar, mirarnos y soltar. Y hoy día la segunda sesión tiene que ver con los regalos del amor propio. Y los regalos del amor propio muchas veces van a llegar de una manera muy compleja a nuestra vida. Porque los cambios se dan de dos maneras, desde la experiencia que yo puedo compartir, porque esto que yo hoy día, a lo que yo me dedico, es cómo yo hoy pude salir adelante y, y poder entregarte esto a ti. Y los cambios vienen de dos maneras: ese cambio que tú decides hacer para tu vida, ya, ese cambio como que viene de, oye, voy a decidir tal cosa y me pongo en función de eso. Y a veces esos cambios que te trae la vida, sí, de golpe, y que te dejan con la ola, ¿no es cierto? Que se te viene esta ola encima. Y desde ahí vienen naciendo ciertos regalos, que es empezar a encontrar ese amor que te tienes a ti mismo, cómo te amas, quién eres, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus defectos, cómo estás cuidando tu relación con otros, que es el reflejo de la relación que tienes contigo. ¿Ya? ¿Cómo exploras el amar tu cuerpo, el amar tu vida, incluso aquellos momentos oscuros? Y los regalos del amor propio generan beneficios, ¿ya? Y el regalo más importante es que cuando empezamos a centrarnos en cuánto nos amamos y quiénes somos, empezamos a encontrar el bienestar. Este bienestar, ¿cierto?, que nos lleva a sentirnos bien. Porque como hablábamos la semana pasada, no tiene que ver con que, oh, vamos a estar happy, happy, todo va a estar bien. No, tiene que ver con afrontar la vida de una manera diferente, con una manera de mirar la felicidad como una decisión a la cual te comprometes a vivir. Y desde los beneficios de este amor propio, es importante entender que los beneficios se pueden dar en tres espacios. Así como hablábamos de aceptar, cuidar y buscar, ¿no es cierto?, en la sesión pasada, hoy día hablamos de
cómo a través del amor propio yo logro encontrar un bienestar emocional, un bienestar mental y un bienestar físico. Y cómo yo logro generar esta triangulación de poder entender de que todas estas áreas son importantes y empezar a mirar hacia adentro para estar bien para afuera. Entonces, una de las cosas más interesantes es que uno de los regalos del amor propio es entender y vivenciar que el bienestar emocional me permite reconocer, aceptar y fluir en mis emociones. Y cuando hablo de fluir no tiene que ver con sacar la ira o la rabia, sino como hablábamos de la semana pasada, es sentarte con esa rabia, sentarte con ese miedo y preguntarle a esa emoción, ¿por qué estás aquí? ¿Qué enseñanza necesito aprender? ¿Qué es lo que necesito entender? ¿Qué es lo que necesito soltar? Porque las emociones están para movilizarnos, para movernos. Pero si yo vivo paralizada en el miedo, esa emoción siempre me va a mantener en un bucle de ansiedad, porque no logro reconocerla, no la logro aceptar, no logro fluir en esa emoción. Entonces, uno de los regalos del amor propio es que el bienestar se manifiesta a través del reconocimiento, la aceptación y el fluir de las emociones. Entiendo por qué están ahí, las acepto. Desde el punto de vista mental, fomenta pensamientos positivos y constructivos. ¿Cuántas veces pasamos todo el día pensando y rumiando todo el día un pensamiento que muchas veces no tiene realidad, no tiene cabida en la realidad? ¿Cuántas veces tu pensamiento te critica y generas un perfeccionismo exagerado que te lleva a no ser amorosa ni caritativa contigo o caritativo contigo, ¿no es cierto? Entonces, fomentar pensamientos positivos y constructivos nos permite reducir esa autocrítica y ese perfeccionismo que nos genera, ¿no es cierto?, pensamientos y lenguajes que no son positivos para nuestra vida. ¿Cuántas veces te has visto, por ejemplo, y ahí te quiero invitar a que puedas ir escribiendo en el chat, cuántas veces te dices, ay, qué pava, ay, que soy tonto, o empiezas a pensar todo el rato? Pregúntate, desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿cuál es el diálogo interno que tienes contigo? ¿Es más positivo o es más negativo? Y esos pensamientos están ahí todo el día contigo. Entonces, empezar a tener la conciencia, ¿ya? La conciencia para poder cesar esos pensamientos y decirle, no, no eres tonto, no eres tonta, yo no soy así, me he equivocado. Y está bien equivocarse. Ahora veamos cómo lo arreglamos. Entonces, te invito a que puedas escribir. Escribe ahí en el chat, de 1 a 3, siendo 1 muy malo y 3 muy positivo. ¿En qué número de rango te ubicas en función de cómo es tu lenguaje interno contigo? Te quiero invitar a que lo escribas en el chat para ir leyendo, ¿no es cierto? Y ahí ya empezaron a aparecer. Recordemos que 1 es que me hablo muy negativo, estamos en el 2, ¿verdad? ¿No es cierto? Pedro comparte 2, bien. Y eso es muy interesante, Jocelyn, muchas gracias. Y es interesante empezar a generar esa conciencia de cómo está tu lenguaje interno y esos pensamientos. Desde el punto de vista físico, los regalos del amor propio me invitan a entender de que generar hábitos saludables, tener una alimentación equilibrada,
regular ejercicios, entender que mi cuerpo es importante y hablarle amorosamente a mi cuerpo también es un regalo del amor propio. Entonces, el amor propio nos brinda regalos tanto en la salud mental, en la salud emocional y en la salud física. Entonces, aquí tenemos este esquema, ¿no es cierto?, donde estos regalos del amor propio se manifiestan en la emocionalidad, en nuestra mentalidad y en nuestro bienestar físico. Y vamos a hacer un ejercicio ahora. Yo les quiero invitar a lo siguiente. Entonces, yo les quiero invitar a que, yo también voy a escanear mi código. Entonces, vamos a escanear el código con el celular y en el celular, al escanear ese código, me va a aparecer una encuesta. ¿Dónde sentimos que están nuestros desafíos respecto al amor propio? ¿Están en el plano emocional? Si están en el plano mental o en el físico, y tienes que marcar, ¿ya? Y enviar, ¿ya? Entonces, vamos a responder a la pregunta, ¿dónde están aquellos desafíos, ¿no es cierto? Si están en el plano mental, emocional, o ¿dónde está mi mayor desafío? Mi mayor desafío está en mi bienestar emocional, en mi bienestar mental o mi bienestar físico. Y ahí vemos, por ejemplo, que el bienestar aquí físico y mental es un desafío importante. Claro, porque los pensamientos están constantes en nuestro día a día, y en el plano físico es súper interesante esto porque le ponemos muy poca atención a nuestro cuerpo, ¿ya? Y esto es algo importante de observar. ¿Cuándo pudiste hacer un ejercicio que te permitiese ver dónde está tu mayor desafío de amor propio? Si en el plano emocional, mental o físico. Y eso es interesante de ver porque ¿qué nos está diciendo esto? ¿Qué me dice a mí, por ejemplo? Prácticas de amor propio y su impacto en la calidad de vida. Observemos hoy día también qué prácticas yo puedo empezar a hacer que vayan alimentando este amor propio y de qué manera van a ir generando un impacto en mi calidad de vida. Entonces, por ejemplo, una práctica que debemos empezar a hacer es establecer límites saludables en nuestras relaciones interpersonales. Recordemos que una de las cosas que conversábamos la semana pasada tenía que ver con que la manera en que yo me relaciono con los demás y los conflictos que pueda tener constantemente con otros están respondiendo a un conflicto que yo tengo conmigo. ¿Cuál es ese conflicto? ¿Qué es lo que yo no estoy viendo de mí? Eso se manifiesta afuera. Cuando yo constantemente tengo relaciones tóxicas, ¿no es cierto?, que no son saludables, que estoy teniendo muchos conflictos, eso que está ahí afuera también es un reflejo de lo que hay adentro. Entonces, establecer límites saludables tiene que ver con poner alto, ¿ya? Empezar a aprender técnicas de comunicación que me permitan establecer esos límites. Entonces, detrás de establecer límites también hay más aprendizaje. Tengo que aprender a comunicarme, tengo que aprender de asertividad, tengo que aprender de manejo de conflictos, por ejemplo, ¿ya? Tengo que aprender, por ejemplo, del método APA, que tiene que ver cómo yo me estoy comunicando. Me estoy comunicando de manera agresiva, pasiva o asertiva. Y aprender esas técnicas. Entonces, detrás de este establecer límites, se vienen otros espacios de aprendizaje que te van a dar más herramientas para que tú puedas generar esos límites y que te permitan tener relaciones saludables, ¿ya? No solamente relaciones de pareja, sino también relaciones de amistad, las relaciones con las personas con las cuales trabajas todos los días. Recordemos que pasamos más tiempo muchas veces en nuestros espacios laborales que en nuestra casa. ¿Cómo nos estamos relacionando? ¿Cuántas veces conocemos personas que tienen una muy buena relación laboral, pero que tienen pésima relación con su familia? ¿Qué pasa ahí? Entonces, establecer límites saludables va a permitir
tener relaciones interpersonales saludables, pero empecemos a ver cómo me estoy relacionando conmigo, dónde están esos conflictos internos y saber que esta acción de establecer límites implica nuevos conocimientos, implica nueva búsqueda, ¿ya? Nuevas búsquedas de conceptos, de habilidades que me lleven a esto. Autoaceptación y el perdón a uno mismo por los errores del pasado nos libera del peso de la culpa. La culpa es un gran enemigo del amor propio. Es un enemigo poderosísimo. Y es muy poderoso porque la culpa está arraigada desde la infancia muchas veces por cosas en las cuales tú ni siquiera tenías implicancia. Pero asumes una culpa que la llevas en silencio por años. Y esa culpa te va quebrando. Entonces, aceptar y perdonar y perdonarte es una acción tremendamente poderosa para el amor propio. ¿Cuántas veces hemos vivido con culpa en nuestro corazón? Y es súper interesante esto porque a nivel neuronal, a nivel corporal y físico, cuando perdonamos y soltamos, se genera un bienestar físico, fisiológico. Existe algo químico que pasa en nuestro cuerpo que nos genera bienestar. Entonces, este concepto es muy complejo, muy difícil de trabajar, porque la culpa muchas veces viene arraigada desde la infancia y va mermando diferentes áreas del mundo. Decidir dedicar tiempo para conocer y aprender sobre autoconocimiento. Esa es una acción también que te puede permitir trabajar el amor propio, ¿ya? Decidir. ¿Y por qué está la palabra decidir? Porque cuando tú enfrentas este camino, como hablábamos la vez pasada, cuando decidimos subirnos a este tren del amor propio, el tren no tiene fin, ¿ya? Nuestro viaje no tiene fin. Y lo más hermoso es que en este tren yo me encuentro con Jocelyn, con Lanita, con Pedro, con Elizabeth, con André. Nos vamos encontrando con diferentes personas que están en la misma sintonía. Por lo tanto, el trabajo ya no es tan difícil, porque hay personas que están ahí para apoyarte y escuchar. Hoy día lo que estamos haciendo es una decisión. Decidir regalarnos una hora de nuestra vida para estar aquí, para escuchar, para conocer, para reflexionar y para observar dónde están mis desafíos. Estas tres acciones, y les invito a que me escriban en el chat, ¿cuál de estas tres acciones para ti es la más compleja? Voy a repetirlas. Establecer límites saludables, ¿ya? Esa es la 1. La 2, el perdón, dejar la culpa atrás. Y la 3, esa sería la 2 y la 3, decidir dedicar tiempo para conocer. Te invito a que escribas en el chat dónde está tu mayor desafío, cuál es la acción más difícil hoy día que a lo mejor te cueste más. Entonces te invito a escribir 1, 2 o 3 dependiendo de dónde está aquella que sientes que te podría costar. Jocelyn, Luis, me encanta ella. Nosotros sabemos, la semana pasada partimos con esta preciosa mujer que ella está en un plano maravilloso. Dice que tenemos que tratarnos como un niño de 6 años. La culpa nos comparte Jocelyn, el perdón nos comparte Pedro, la culpa nos comparte Maite, Alejandra la 2 también, que tiene que ver con lo mismo, el perdón Charles, 2, la 2, perdón, nos dice André. Y esto es interesante de observar, porque efectivamente dentro de mi viaje que yo les contaba en un principio, la culpa es algo que hay que trabajar mucho, ¿ya?
Creo que fue para mí el mayor desafío de poder soltar la culpa. Y no les digo que uno la suelte 100%, pero es un trabajo constante. ¿Ya? Yo tengo 43 años hoy día. Entonces, eh, y hay personas que tienen menos o más, entonces es algo que nos lleva, lo tenemos arraigado hace mucho tiempo y esas cosas cuestan sacar. Pero no es imposible, se puede y es un trabajo constante y es un trabajo que se relaciona con una disciplina de la cual vamos a conversar la próxima semana, que tiene que ver con estos 4 conceptos eh, que yo tuve que vivir para poder salir de este espacio, ¿no es cierto?, de esta depresión que me vino y que me afectó física y emocionalmente. Vamos observando el perdonarme, Nelly, que Pilar nos dice la culpa y el perdonarme nos comparte Elizabeth. Muchas gracias por este compartir. Y vamos a hablar sobre el amor propio como este escudo protector, ¿ya? ¿Por qué es interesante este escudo protector? Porque el amor propio actúa contra 3 elementos importantes que pasan a ser parte de la salud, ¿no es cierto?, que hoy día nuestro país, Chile y Latinoamérica, y a nivel prácticamente Latinoamérica, está siendo muy, muy importante, que es el estrés, la ansiedad y la depresión, ¿ya? El estrés, la ansiedad y la depresión son los 3 males más comunes en la salud de las personas. Y hoy día este escudo protector, que es el amor propio, y trabajar desde el amor, puede servir para poder sobrellevar el estrés, para poder trabajar la ansiedad y para poder también trabajar los estados de depresión. Claramente, ¿no es cierto?, aquí nosotros tenemos este triángulo de estos 3 conceptos. El estrés, ¿no es cierto?, que el estrés nosotros sabemos que es necesario. De hecho, el estrés es algo necesario porque es este mecanismo de defensa y de accionar. Pero cuando este estrés se transforma en algo totalmente secuencial, seguido, intenso, donde estoy todo el día en este estado de estrés, ya no es, no es algo que me sirva. La ansiedad, ¿no es cierto?, es algo que también está presente y es algo muy constante en la vida de las personas. Y finalmente la depresión. Y la depresión es cuando ya nos sentimos, y de hecho yo lo comparto en uno de los videos que compartí en una entrevista, que tiene que ver con sentir que estás encerrada en una caja y con un vasito. Pero estás encerrado y no tienes perdón de salir. Como que no hay luz, hay vacío, y estás encerrado y no sabes cómo salir. Te sientes encerrado. Yo les quiero preguntar, que me escriban en el chat, desde estos 3 estados, ¿cuál es el que, si ustedes han tenido estas vivencias de estar viviendo en el estrés, de estar viviendo en la ansiedad, de estar viviendo en la depresión? Te quiero invitar a que puedas escribir en el chat cuál de estos 3 estados hoy día está siendo manifestado en tu vida. ¿Estás viviendo bajo un constante estrés? ¿Ya estás en el plano de la ansiedad? ¿Estás pasando por una depresión? O a lo mejor ya pasaste por una depresión. Te quiero invitar a que me vayas compartiendo en el chat. Así que vamos compartiendo. Ahí nos comparte ya el estrés, la ansiedad, el estrés, viví el estrés laboral, ya no. Gracias, Elizabeth. Depresión, Alejandra, muchas gracias por compartir. Y es interesante, te invito a que vayamos escribiendo en qué estado, cuál de estos 3 estados es algo constante o ha sido algo importante en tu vida. ¿Y cómo vamos saliendo de esto? Claramente con ayuda profesional. Nosotros sabemos que existen profesionales que te pueden ayudar, la psicología, la neurología, la psiquiatría son
profesiones maravillosas que te permiten, obviamente, tener esas herramientas. Y hoy día es importante conversar cómo desde el amor propio y trabajar ciertas herramientas yo puedo complementar estas terapias para poder ir saliendo de él. Yo les quiero compartir que cuando yo viví mi estado de depresión, yo pasé de aquí a acá y hacia arriba, y una de las cosas que hice fue tomar diferentes, eh, diferentes apoyos, ¿ya? Desde mi psicóloga, una mujer maravillosa, mi psiquiatra, un hombre muy, muy cercano, y también decidí tomar, por ejemplo, terapia alternativa, ¿ya? Con una mujer maravillosa, y también decidí, por ejemplo, conectar con la naturaleza. Irme a la cordillera, a caminar, sentarme a la orilla de un río, a contemplar el sonido del agua, tocar la tierra con mis manos, abrazar los árboles, sentir en la planta de mis pies la tierra, a mí me sirvió mucho. Y empezar también a generar ejercicio, buscar gente que me ayudara. Empezó la búsqueda de espacios de bienestar. Y es ahí donde recién aparece en mi vida la palabra bienestar como importante. ¿Quién así? ¿Cuántos años habré tenido? 38 años, 37 años. ¿Ya? Imagínense, recién la palabra bienestar sonó en mi vida y empecé a entender de que primero tenía que amarme yo. ¿Ya? Voy a leer el chat, acá también nos comparten ansiedad, depresión, estrés, y muchas gracias por compartir. Cómo el amor propio me permite tener un escudo frente al estrés. Cuando yo empiezo a enfocarme en mí, recordemos lo que decíamos la semana pasada, no pensemos en que somos egoístas, no. Primero nosotros. Nadie da lo que no tienen. ¿Se acuerdan lo que hablábamos la semana pasada? Amarnos primero. Al tiro, Jocelyn, voy contigo. Somos capaces de reconocer nuestros límites, ¿ya? Cuando yo me amo y me conozco y entiendo quién soy, logro entender que debo poner límites. Reconozco hasta dónde yo no puedo más y pido apoyo. Porque ¿qué pasa? Nosotros seguimos asumiendo la carga y nos seguimos llenando de que somos los superhombres, las supermamás, las superprofesoras, los superhéroes de todo, y no pedimos ayuda, ¿ya? Y esa carga se hace cada vez más pesada. Entonces, cuando logro entender este amor propio, soy capaz de reconocer y aceptar, acuérdense, soltando la culpa, ¿ya? Porque somos muy culposos. Entonces, por eso no establecemos los límites, porque la culpa ahí me está hablando demasiado fuerte. Entonces, la culpa me habla por un lado, pero mi yo interno también me está diciendo, necesito ayuda. Entonces, el amor propio frente al estrés nos permite reconocer nuestros límites y aceptar esos límites y buscar apoyo para evitar agotarnos. Desde la ansiedad nos detenemos a actuar con autocompasión hacia nosotros, ¿ya? Nos detenemos, respiramos, sentimos autocompasión, no nos vamos hacia el perfeccionismo, porque desde ahí podemos reducir esa ansiedad y entender de que no somos perfectos, que podemos cometer errores, y eso está bien porque somos humanos. Lo importante es que sabiendo que cometí un error, puedo mejorarlo y tengo la humildad y la compasión conmigo para poder aceptar eso y mejorar. Y para la depresión, tanto poner límites como la autocompasión permiten que podamos disminuir esa crítica constante y ese miedo al fracaso, que son elementos muy poderosos y que contribuyen a los estados de depresión. Recordemos que esto no es mágico, no es como tengo una varita mágica y sale, no, es un proceso, un proceso. Entrar al bosque es complejo, porque tenemos que enfrentarnos a lo que tenemos dentro de nosotros, ¿ya?
Y enfrentarse a lo que traemos dentro es difícil. Pero cuando logramos hacerlo y salimos del bosque, podemos disfrutar de un precioso valle y encontrarnos con otras personas que estaban en otros bosques, ¿no es cierto? También encontrándose y luchando contra eso que traemos dentro. Voy a dejar de compartir para escuchar a Joseph. Muchas veces estos males que nos aquejan diariamente, que son más comunes de lo que nosotros pensamos, nos vamos dando cuenta que el amor propio es un escudo importante para poder sobrellevar estos tres estados, ¿no es cierto?, que son muy comunes en la vida de las personas y que nos atañen a hombres y mujeres por igual. Con esto vamos cerrando la sesión del día de hoy. Te quiero invitar a que puedas ir conectando con este código QR y responder qué me llevo de esta sesión. Y ahí te va a aparecer un recuadro, ¿no es cierto?, donde tú puedes escribir qué te llevas de esta sesión de hoy día. Escanear el código, me avisas nomás, yo vuelvo para atrás. Dentro de los procesos que hemos ido conversando tanto la semana pasada como el día de hoy, tiene que ver con esta búsqueda del amor propio. Y para esto yo te quiero compartir de que vengo desde hace un tiempo trabajando este tema del amor propio y he creado este programa que se llama Amor que Moviliza y que es un programa de coaching, ¿ya? Es un programa de acompañamiento en donde vamos a generar 2 espacios de trabajo muy importantes, que son espacios grupales y espacios individuales, ¿ya? Donde nuestra mayor eh, aprendizaje es entender este concepto que tiene que ver con mi presencia es mi poder, ¿ya? Que así como yo hice este tránsito, hoy día yo lo comparto contigo a través de una metodología que yo apliqué, que fui descubriendo en estos espacios de soledad, en estos espacios de acompañamiento, que me llevaron a entender de que mi amor propio tenía que ser trabajado bajo 4 conceptos. Y desde estos 4 conceptos fui generando diferentes herramientas y dinámicas para poder entender que mi presencia es mi poder y que es el amor lo que debe movilizarme, ¿ya? A poder entender y encontrar la mejor versión de mí. Entonces, este programa Amor que Moviliza, si te interesa aprender cómo se trabaja, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas herramientas que tenemos para ti? Me puedes escribir un mensaje, me puedes escribir al correo y te vamos a entregar toda la información y además vamos a tener una sesión, ¿no es cierto?, donde te voy a contar y puedes trabajar conmigo en una pequeña sesión para entender la importancia del amor propio y poder ver de qué manera te puedo acompañar, te podemos ayudar, ¿ya? Para que vayas creciendo y vayas teniendo esa mejor versión. Bueno, nos llevamos alegría, tranquilidad, gratitud, amor, entendimiento, me llevo esperanza, agradecimiento, decidir, confianza, autocompasión.